buenos días, hermanos. En primer lugar, quiero agradecer al pastor Gilberto su confianza en cederme el púlpito de esta hermosa congregación por segunda vez. Les traigo saludos de nuestra iglesia en España, la Iglesia Evangélica Unida de Tarrasa. También una hermosa congregación. El Señor es bueno e imparte su palabra por el mundo entero, que todas las naciones conozcan el mensaje del Señor. Como ha dicho el pastor Gilberto, la última vez que estuve aquí, estaba trabajando en el libro de los Salmos, el Tesoro de David. Hablamos de un salmo. Hoy les invito a reflexionar juntos en esta mañana en el libro de Eclesiastés, un libro conocido en hebreo como el Coelet o el Predicador, y uno de los libros más complicados quizás y enigmáticos de la Biblia. Su pertenencia al canon hebreo está fuera de toda duda, pero las grandes dificultades que plantea el Eclesiastés en su interpretación, tanto teológica como doctrinal, hacen del libro de Eclesiastés un verdadero quebradero de cabeza para los comentaristas. Es parte de lo que se conoce en el contexto de la Biblia como literatura poética sapiencial, es decir, el conjunto de escritos que recopilan la sabiduría de los hebreos, que son el libro de Job, algunos de los Salmos, el libro de Proverbios y la oración de Habacuc en el capítulo 3 de Habacuc. Todos ellos contienen normas de conducta y consejos que nos invitan al temor de Dios y a guiarnos por la verdadera sabiduría que encontramos en las enseñanzas divinas. Pero incluso visto como literatura sapiencial, el libro de Eclesiastés sigue siendo un libro enigmático y difícil de entender, pues contiene algunas afirmaciones extrañas que mal entendidas y erróneamente interpretadas dan la impresión incluso de cuestionar y poner en entredicho otras verdades fundamentales que encontramos en la Escritura. Afirmaciones como los muertos nada saben, 9:5, o bien lo mejor para el hombre es que coma, que beba, que se alegre, pues esto es todo lo que me queda de la vida. ¿Qué frases más demoledoras? Son afirmaciones difíciles de entender a la luz del mensaje de eternidad y de esperanza que encontramos en todo el resto de las Escrituras. Los comentaristas explican estas frases como una descripción puntual de la triste realidad del hombre alejado de Dios. Y así es en realidad. La palabra Eclesiastés, que encontramos en nuestras versiones de la Biblia, es una transcripción literal de un término griego, la palabra eclesia, que significa asamblea. Pero en el texto original hebreo, el nombre es Coelet, que significa predicador. Y así empieza el libro. Palabras de Coelet, hijo de David, rey de Jerusalén. Y precisamente por esta razón siempre se ha creído que el libro de Eclesiastés fue escrito por el hijo de David, Salomón. A lo largo de sus 12 capítulos que tiene el libro, el Coelet o predicador analiza una por una todas las distintas y diferentes facetas de la vida humana para determinar qué cosas merecen la pena y qué cosas no merecen la pena. Y así, después de analizarlo todo, informar al pueblo o la asamblea. Y a decir verdad,
tal como empieza el libro de Eclesiastés, después de haberlo examinado todo, todas las facetas de la vida y sacar conclusiones, la verdad es que las conclusiones de Coelet no son muy esperanzadoras. Después de examinarlo todo, de probarlo todo, su informe, el informe del predicador, comienza con una frase ciertamente demoledora. Vanidad de vanidades, todo es vanidad. Lo torcido no puede enderezarse. Lo incompleto no puede contarse. Quien añade ciencia, añade dolor. Y por tanto, todo es vanidad y todo es esfuerzo inútil. La mayor parte del discurso del predicador es de un pesimismo extremo y alarmante. Únicamente al final del libro, en el capítulo 12, capítulo final, encontramos un atisbo de esperanza. Tras describir un escenario tenebroso, encontramos en el Eclesiastés algunos de los consejos más admirables de toda la Escritura. Acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud. Capítulo 12, versículo 1. Y la conclusión final del predicador es positiva y es esperanzadora. Teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque Dios traerá un día a juicio todas las cosas. Capítulo 12, versículos 13 y 14. Pero no es mi propósito, hermanos, hablarles en esta mañana en general del libro de Eclesiastés, sino reflexionar sobre una de las conclusiones, de las múltiples conclusiones que en su correr el mundo el predicador encuentra. Y que la tenemos en el capítulo 10 de Eclesiastés, versículo 10. Un capítulo también extraño, como todo el libro, que comienza de una forma extraña y enigmática. Las moscas muertas hacen el perfume. Qué frase más extraña. Y que en el conjunto, este capítulo 10 de Eclesiastés parece un conjunto de conclusiones, de reflexiones aisladas. El versículo 10, concretamente, dice así: si se embotare el hierro y su filo no fuera amolado, no fuera cortante, entonces hay que añadir más fuerza. Pero la sabiduría es provechosa para dirigir. Una conclusión por sí sola, un tanto extraña. Parece que no diga mucho, pero profundizando en ella a la luz de otros textos que encontramos en las Escrituras, creo que nos enseña una lección importante para nuestra vida cristiana. ¿Cómo interpretamos estas palabras? Si se embotare el hierro y su filo no fuere amolado, entonces hay que añadir más fuerza. ¿Qué hace el Coelet? Va recorriendo los caminos de este mundo. Situémonos en la escena. Y probablemente entra en un taller de un carpintero. Corre todos los artes y oficios del hombre, entra en una carpintería, va viendo cómo el carpintero va realizando su trabajo y observándolo todo se da cuenta de una cosa importante. El carpintero va manejando todas las herramientas con destreza, ve cómo escoge cada herramienta para el tipo de trabajo que está realizando y con la herramienta adecuada va cortando la madera y moldeando la madera hasta conseguir la forma deseada. Observa cómo poco a poco el filo de cada herramienta va transformando, manejada con destreza por las manos del artesano, un trozo de tronco que parecía no servir para nada y lo va convirtiendo en un instrumento útil para el hombre. Pero se da cuenta de un pequeño detalle.
casi que pasa desapercibido, pero de mucha importancia para el perfecto acabado de la obra. Si el filo de la herramienta no se mantiene perfectamente amobado y cortante, el trabajo se hace más difícil. El material, la madera, no se corta con la misma facilidad y, por tanto, el artesano tiene que añadir más fuerza. Esta observación del predicador o Coelet de Israel, si la juntamos con otras diversas figuras que encontramos en la Escritura, en los libros de Isaías y de Jeremías, comparando el reino de Dios al taller de un alfarero y nosotros al barro que el alfarero moldea, me han hecho pensar en la posibilidad de aplicar este versículo de Eclesiastés a nuestra vida personal y espiritual en el taller de Dios, como herramientas escogidas en las manos de Dios para trabajar en su iglesia. En el capítulo 9 del libro de los Hechos de los Apóstoles, donde se nos narra la conversión de Saulo de Tarso, después de la conversión de Saulo en el camino de Damasco, Saulo se encontraba en Damasco ciego y desconcertado, y el Señor habló a un discípulo suyo llamado Ananías, diciéndole que fuera a devolverle la vista. Pero ¿qué sucedía? Saulo era un perseguidor de la iglesia, Ananías no se fiaba y el Señor tuvo que decirle: Ananías, ve, porque instrumento escogido me es este. Si profundizamos en el sentido de la palabra griega, podríamos también traducir: Ananías, ve, porque herramienta escogida me es este hombre para llevar mi mensaje a las naciones y a Israel. Porque no nos quepa duda, hermanos, que en el taller de Dios, que es la iglesia, todos nosotros, todos sin excepción, somos herramientas escogidas en las manos de Dios para cumplir cada uno en la iglesia una misión específica. Cada creyente tiene su parte de la madera que labrar. A cada uno de nosotros en la iglesia, el Señor ha dado un don y un ministerio particular, posiblemente distinto a vosotros. Y todos somos útiles y necesarios por igual. Jamás caigamos en el error de pensar que en la iglesia, que es el taller de Dios, hay personas más importantes y menos importantes. Personas que han recibido un don mayor y un don menor. A veces hay personas que dicen: a mí el Señor no me ha dado ningún don. Personas que parece que no participan en nada, que no saben predicar, que no saben cantar alabanza, que no participan en la escuela dominical. Parece que en la iglesia no aportan nada. Nos parece que no aportan nada. Personas que no solo saben sonreír. Sí aportan, hermanos. El día que las perdemos y nos damos cuenta de que echamos de menos aquella sonrisa de aquella persona que era útil en la iglesia, alegrando y animando a los demás. Nadie en el taller de Dios deja de tener un don determinado. Y nunca pensemos que unos son más útiles que otros, porque en el taller de Dios todos somos igual de necesarios. Cuentan la anécdota de que en el siglo XIX había los grandes órganos y no había electricidad. Y los órganos funcionaban con un fuelle, a veces si eran órganos muy grandes con dos fuelles, y había un organista que tocaba en la consola y detrás de la cortina había una cortina con un señor con un fuelle que le iba dando al órgano para que el viento entrara en los tubos y el órgano sonara. Estaban dando un concierto
El organista era un organista famoso. La primera parte del concierto fue magistral, el público se levantó aplaudiendo la habilidad del organista. Y después que pararon los aplausos, el que estaba en el fuelle detrás saca la cabeza de la cortina y dice: qué bien tocamos, maestro. Y dice el organista: ¿pero qué dice usted, hombre? ¿Qué me va a decir qué bien tocamos? Aquí el artista soy yo el que toca. Vino la segunda parte, era un crescendo, el organista quería que sonaran todos los tubos del órgano a la vez para impresionar, y el que estaba detrás con el fuelle le iba dando despacio, despacio. El viento no entraba en los tubos y casi el concierto iba a ser un fracaso. Y cuando ya estaba a punto de hundirse el concierto, sale el de la cortina y dice: ¿quién, maestro? ¿Toca usted o tocamos? Y dice el organista: tocamos. Hermanos, no nos equivoquemos. En el taller de Dios todos tenemos un don particular y todos somos necesarios. Todos somos herramientas escogidas en manos del Señor. Pero vamos a nuestro texto de Eclesiastés. ¿Qué dice? Si se embotare el hierro y su filo no fuera movado, no fuera cortante, entonces hay que añadir más fuerza. ¿No ves quepa duda, hermanos, que esta observación tan lógica del predicador hebreo con respecto a las herramientas físicas tiene también una aplicación a nuestra vida espiritual y a nuestro trabajo en la iglesia como taller de Dios? Si las herramientas de un artesano se embotan por distintas causas y su filo deja de ser cortante, la herramienta deja de prestar un buen servicio. El trabajo se dificulta y a veces incluso la herramienta queda completamente inservible. Así también, hermanos, he visto muchas veces cristianos que después de haber prestado un buen servicio y haber sido por un tiempo herramientas útiles en el taller de Dios que es la iglesia, inesperadamente, por distintas causas, se embotan. El filo de su vida espiritual deja de ser cortante, se llena de muescas y su trabajo en el reino de Dios se hace más difícil, hasta el punto que a veces pueden llegar a convertirse en una herramienta inservible. Creo pues entonces que debemos preguntarnos: ¿cuál es la causa del embotamiento espiritual? ¿Por qué motivo un creyente que lo veíamos lleno de ilusiones, con un empuje espiritual que todo le parecía posible, que se iba a comer el mundo, iba a evangelizar el mundo él solo, de pronto lo vemos decaer, bajar y paulatinamente convertirse en una herramienta casi inservible? Creo que la mejor manera para que podamos entender las causas que producen este embotamiento espiritual, que sin duda todos experimentamos y quizás algunos puedan experimentar en estos momentos, creo a veces lo experimentamos de manera sutil, sin que nos demos cuenta. Pero creo que la mejor manera de saberlo es analizando las causas por las cuales se puede embotar, perder el filo, una herramienta física. Una de las principales causas por la que una herramienta física suele perder el filo y puede incluso acabar por destruirla por completo es debido a los escollos que encuentra en su trabajo. Desde niño siempre he tenido mucha afición al mar, a los barcos y a la navegación. En casa de mi abuela materna había un huerto con unas balsas o acequias, creo que me llaman aquí, con unos trozos de madera carcomidos que
por su forma, parecía que habían sido barcos, modelos de barcos diseñados por algunos de los abuelos, pero habían quedado allí abandonados en las balsas. Y eran mi juguete preferido. Y un día me dije, pues si los abuelos pudieron construir estos barcos, ¿por qué yo no puedo construir uno? Había en la finca de los abuelos un pequeño taller de carpintería que utilizaban para arreglar herramientas, para construir mesas y muebles, y un día que no había nadie, yo me metí en el taller de carpintería y aprovechando, agarré un trozo de madera y me puse a construir mi propio barco, agarrando un cepillo o garlopa, como le llamen, y empecé a rebajar la madera. Mi trabajo como carpintero aficionado funcionó a la perfección, pero no me había dado cuenta que el trozo de madera que yo había agarrado procedía de otros usos. En España en aquellos tiempos de la posguerra se aprovechaba todo y por tanto en el trozo que yo había escogido para hacer mi barco, por la parte de abajo había clavos de cuando esta madera se había utilizado por otra cosa. Así que mi trabajo como carpintero aficionado funcionó a la perfección hasta que fui rebajando la madera y surgió la punta del primer clavo y luego de otro clavo y la hoja del cepillo que yo estaba utilizando chocó con los clavos y quedó totalmente inservible y yo tuve que esconder la madera, salir zumbando, porque si me hubieran pillado me hubiera traído un buen castigo. De la misma manera sucede en la vida humana. Hay personas maravillosas que funcionan a la perfección mientras el viento sopla a favor y todas las cosas les marchan bien. Mientras todos aceptan sus ideas, mientras todos aceptan sus criterios y nadie les contradice. Dice un viejo refrán que con la mar en calma todos los marineros son buenos. Pero la verdad es que el buen marinero nunca se forja en un mar en calma. El mérito está en navegar con el viento en contra, soplando de barbovento y con la costa sotavento y las olas empujando el barco contra las rocas. Ahí es donde está el buen marinero. Es entonces cuando se demuestra de verdad quién es marino y quién no lo es. Y tristemente, muchas son las personas que con el viento en contra no saben navegar, no resisten el embate de las olas, no saben sortear los escollos, caen en la depresión y se hunden. Y en la vida cristiana y en la iglesia sucede exactamente lo mismo. Muchos creyentes navegan muy bien mientras todo les va a favor, mientras se aceptan sus ideas, mientras todos les dicen que van muy bien, es decir, mientras no surjan en la iglesia problemas y dificultades y escollos. Puede ser cualquier cosa. Uno que no han saludado, decir que me discriminan, una crítica contra el pastor, una idea que él tuvo y a la que no se dio la importancia que él creía que tenían que dar, cualquier cosa. Pero en cuanto surge el contratiempo, en cuanto surge la punta del primer clavo, la contrariedad, estas personas se embotan y pierden su filo espiritual. Olvidan que Dios siempre ha forjado el carácter de sus grandes líderes en medio de la adversidad. Todos los grandes líderes cristianos y héroes de la fe sintieron en algún momento la tentación de arrojar la toalla. Moisés, al contemplar el pueblo que con tanto esfuerzo había sacado de Egipto, casi se moría de hambre en el desierto y criticaba a Dios, dijo: Señor, ruego que me des muerte. Elías, acosado por todos costados, se sentó debajo de un enebro, diciendo: basta ya, Señor, quítame la vida. Job se expresa de manera similar: preferiría que me estrangularan a seguir viviendo en el cuerpo. Eran grandes hombres de Dios
y cayeron en una depresión porque no sabían cómo enfrentar la batalla. Spurgeon también cayó en la depresión cuando un día alguien gritó en un culto: ¡fuego, fuego! La gente empezó a salir en desbandada, había 20.000 personas y hubo muertos. La prensa le criticó y él cayó en la depresión. Todos enfrentaron escollos gigantescos, todos se expresaron ante Dios con sus quejas y lamentes, pero finalmente mantuvieron firme el ancla de la fe. Porque Dios está siempre en control. Sus planes están por encima de los nuestros y sus pensamientos son más altos que nuestros pensamientos. Aunque a menudo seamos incapaces nosotros de entender los planes y los propósitos de Dios por las adversidades que atravesamos en la vida, debemos saber que Dios tiene un propósito cada uno de nosotros. Lo sabemos por la palabra santa, que sus planes para nosotros son de bienestar, nos dice el profeta Jeremías, y no de calamidad, a fin de daros un futuro de esperanza. Debemos aprender, si queremos ser útiles en el taller de Dios, a lidiar, a enfrentar la adversidad. La segunda de las causas por las que se suele botar una herramienta física es por falta de uso y consiguiente oxidación. En cosas de jardinería no soy muy bueno. Me gustan las flores, pero me gusta verlas. Trabajarlas no es mi punto fuerte, cultivarlas. Pero recuerdo que una vez mi madre me mandó a cortar las rosas que teníamos en el jardín. Yo traté de escaparme todo lo que pude, pero finalmente me agarró, me dio unas tijeras y al jardín a cortar las rosas mustias que había en el jardín. Por suerte, al cabo de un rato, mi padre me llamó para otra cosa y yo ya encontré la excusa para poder escaparme. Y dejé las tijeras que había estado usando para cortar las rosas allí abandonadas en el jardín. De modo que pasaron unos días, volví al jardín y encontré las tijeras. Pero qué diferentes las encontré de cómo las había dejado. Había llovido, las tijeras se habían oxidado con el agua y la intemperie y habían quedado totalmente inservibles. Como herramientas que somos en las manos de Dios, a veces nos sucede algo parecido. Dios nos ha asignado a cada uno una función específica, un trabajo a desarrollar en el reino de Dios. Y por un tiempo llevamos este trabajo bien, con eficacia, pero súbitamente, debido a diversas circunstancias inesperadas, nos vemos en la obligación de abandonarlo por un tiempo. ¿Y qué sucede? Lo mismo que sucede con una herramienta física, que la falta de uso, la falta de mantener nuestra vida espiritual activa genera oxidación. Y entonces nos vemos zarandeados por las dudas, las presiones, y comenzamos a preguntarnos si realmente estamos haciendo para el Señor lo mejor y lo más acertado. Y puesto que nuestra vida cristiana, nuestra comunión diaria con Dios se mantiene inactiva, permanece inmóvil, el óxido de la indiferencia hace presa de nosotros y nos va consumiendo hasta embotarnos y dejar el filo de nuestra vida espiritual completamente inservible. La tercera de las causas que puede causar en una herramienta embotarse y perder el filo y dejarla incluso completamente inservible es por el uso indebido. En el taller, si vamos al taller de un artesano, de un carpintero, o mejor de un escultor, veremos que utiliza muy distintas herramientas. Y a cada herramienta le da un uso distinto, desde el serrucho que corta el tronco hasta la pequeña gubia que moldea las facciones de la cara. Y toda herramienta es útil
por igual, todas son necesarias para que el acabado de la obra sea perfecto. Pero a veces hay creyentes, hay hermanos que como herramientas piensan que el don que el Señor les ha dado no es el que les corresponde. Les parece que es poco, que ellos deberían hacer otra cosa, que ellos pueden servir para más. Y así he visto hermanos que a veces se empeñan en escribir, y en las editoriales recibimos manuscritos de hermanos que dicen, bueno, este manuscrito no se puede publicar, y ese hermano piensa que el Señor le ha dado el don de escribir y sin embargo tiene el don de la música. Y a otro que le ha dado el don de la música y le parece que el don de la alabanza y de la música es poca cosa, que él tiene que ser de predicar. Él debería poder predicar y el Señor no le ha dado a este hermano el don de predicar. Hermanos, el Señor ha dado a cada uno un don específico y este don es igual de útil que el don que ha dado a los demás. Desde el que predica desde el púlpito hasta el que barre la iglesia, todos somos igual de útiles en la iglesia de Dios. En la iglesia de Dios no hay unos más altos y otros más bajos. Todos somos iguales, todos somos herramientas útiles para una obra magistral que Dios lleva a cabo a través de todos en su iglesia. La cuarta y última de las causas que puedan embotar una herramienta física es el recalentamiento provocado por un esfuerzo excesivo. La primera vez que entré de joven en un taller mecánico, donde fabricaban piezas mecánicas en tornos, me llamó mucho la atención ver como casi en todas las máquinas, tornos, fresas, había un tubo que vertía sobre la herramienta una especie de líquido blanco que luego, cuando pregunté, me explicaron que era un líquido refrigerante. Me explicaron que las herramientas que trabajan el hierro están hechas de distintos materiales, cromo, wolframio, tungsteno, pero que con el roce del hierro se van recalentando y cada herramienta tiene un punto de calentamiento que si se calienta demasiado se destruye la herramienta y pierde el filo. Y por eso le van echando constantemente encima este líquido de color blanco que es líquido refrigerante. Hermanos, ¿y acaso a los seres humanos no nos sucede exactamente lo mismo? A veces el uso excesivo nos embota. Hay personas con un temple excepcional, yo he conocido, capaces de hacer 4 cosas a la vez y de disfrutar haciéndolas. Pero estas personas van haciendo más y más y más y más. Y llega a un punto que se queman. Precisamente porque todos los demás, como ellos hacen más, les van cargando con más. El que más hace es el que más trabajo se lleva. ¿Y qué sucede? Pues lo mismo que con las herramientas físicas. El roce por trabajo excesivo eleva la temperatura por encima de los límites permitidos. Y como precisamente el exceso de trabajo no les permite llevar una vida devocional activa, no les queda casi tiempo ni para leer la Biblia debido a las muchas actividades que tienen, finalmente el exceso de actividad les embota y se queman. Y se ven obligadas a a dejar el trabajo y abandonar totalmente aquella que hacían. Se han quemado por exceso de actividad. Hemos visto, pues, hermanos, 4 cosas que pueden provocar en una herramienta física el embote y dejar de prestar un buen servicio. Y paralelamente, 3 causas que pueden provocar en nuestra vida espiritual que el filo de nuestra vida espiritual se embote y dejemos de prestar un buen servicio en la iglesia como taller de Dios. Corresponde, pues, terminar con 2 preguntas. Primera,
¿Cómo podemos detectar que el filo de nuestra vida espiritual, de nuestro servicio al Señor, se está embotando? Pues exactamente de la misma manera que el artesano percibe que la herramienta física que está utilizando está perdiendo filo. Y el sabio predicador de Israel, en Eclesiastés, nos lo dice con mucha claridad. ¿Qué sucede cuando se embota el filo? Hay que añadir más fuerza. El artesano sabe bien cuando una herramienta no corta como debería cortar. Lo sabe porque nota que hay que añadir más fuerza. Tampoco es difícil, hermanos, para un creyente detectar cuando nuestra vida espiritual, cuando nuestro celo por el Señor no marcha como es debido. Cuando perseverar en la comunión con Dios comienza a perder puntos en nuestra escala de prioridades. Cuando las actividades espirituales bajan peldaños en nuestra escala de valores. Cuando nuestra entrega al Señor empieza a flaquear. Cuando acudir a la iglesia a las 8 de la mañana se nos hace difícil. Cuando perdemos la ilusión por las cosas del Señor. Y para seguir participando en las actividades de la iglesia, en la misma medida en que hacíamos antes, notamos que nos cuesta más esfuerzo, que tenemos que añadir más fuerza. Cuidado, hermanos, porque puede ser que el filo de nuestra vida espiritual está en proceso de comenzar a embotarse. Y si no le ponemos remedio, podríamos convertirnos en herramientas inútiles en el taller de nuestro Señor y Maestro, que es la Iglesia. Lo que nos lleva a la segunda y última pregunta. ¿Qué hacer entonces? La respuesta nos la da también el mismo predicador de Israel y en el mismo texto. La sabiduría es provechosa para dirigir. Cuando una herramienta material se embota y pierde su filo, es necesario, ¿qué hace el artesano? Pues afilarla de nuevo. Hay que aplicarle el esmeril, rebajar la parte del hierro embotada y darle de nuevo un filo cortante. De la misma forma, hermanos, cuando el filo de nuestra vida espiritual se embota por cualquiera de las causas que hemos visto u otras más, para que recobre su filo es preciso aplicarle la sabiduría divina. Aquella sabiduría especial que viene de lo alto y de la que nos habla el apóstol Santiago en su epístola. La sabiduría que procede de Dios y que Dios da abundantemente y sin reproche a todo el que se la pide. Si aplicamos al filo de nuestra vida espiritual el esmeril de la sabiduría de Dios que encontramos en la palabra santa, convirtiéndola en eje motor de nuestro servicio cristiano, podemos estar seguros, hermanos, que la palabra de Dios, la sabiduría de Dios arrancará de nuestro embotamiento todas las muescas y nos devolverá el gozo de trabajar en aquello que el Señor nos ha encomendado como hacíamos en el principio, sin necesidad de tener que añadir más fuerza. Cuando nuestra vida espiritual se embota, hermanos, hemos de recurrir a la palabra de Dios, no en busca de fórmulas milagrosas, no en busca de respuestas concretas o personalizadas, como hacen algunos, de soluciones específicas para cada uno de nuestros problemas. Pero sí que en la palabra de Dios encontraremos las normas y principios fundamentales para obtener respuestas a todas nuestras necesidades. La sabiduría que viene de lo alto, de la que nos habla el apóstol, no consiste en una energía milagrosa que desciende del cielo como un rayo y de la noche a la mañana
nos transforma sin poner ningún esfuerzo de nuestra parte. La sabiduría de lo alto es la aplicación práctica de las enseñanzas de nuestro Señor y Maestro a cada una de las situaciones que se nos plantean en nuestro quehacer diario. Es preguntarnos, antes de tomar cualquier decisión, ¿qué haría Jesús en mi lugar? Esto es la sabiduría de lo alto. Y esto reclama voluntad, exige esfuerzo, demanda humildad y sumisión al Señor. Jesús dice: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Aplicando estas palabras del Señor a este versículo que hemos comentado de Eclesiastés, podemos hacer una paráfrasis y escuchar al Señor diciéndonos: venid a mí todos los que habéis embotado el filo de vuestra vida espiritual. Venid a mí todos los que estáis llenos de muescas, los que os habéis embotado por las dificultades y escollos de la vida. Venid a mí todos los que estáis oxidados en vuestra comunión conmigo y en vuestra vida espiritual. Venid a mí todos los que habéis perdido el filo cortante de vuestra vida espiritual. Venid a mí todos los que tenéis que añadir más fuerza para trabajar en la iglesia. Venid a mí y yo os haré descansar. Yo restauraré nuevamente este primer amor que teníais y que habéis perdido. Restableceré vuestro gozo espiritual que teníais al principio y que se ha malogrado. Os devolveré aquella visión espiritual que habíais tenido. Restituiré el ímpetu de vuestra vida espiritual que ha desaparecido. Yo renovaré las fuerzas que os han abandonado. Venid a mí, dice el Señor, y yo os convertiré de nuevo en una herramienta escogida y útil en la extensión de mi reino. Quiero el Señor que esta sea la experiencia de todos cuantos estamos aquí en esta mañana. Que el Señor les bendiga en abundancia.